nos dio permiso de tener esas libretas, y espero que ya no sea en este año, pero sí en los primeros meses del siguiente año, salga un trabajo que hicimos con ella donde está su historia de vida y además los resultados de esa libreta donde son, pues hicimos el corte hasta el año pasado, eran alrededor de 2000 consultas y de lo cual salía la importancia de lo que ella realiza, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es lo que cura ella más que todo. Doña Rosita Asensio, importantísima curandera de nuestro país. Doña Socorro, ella partera de Cagua, en la península de Yucatán, unos kilómetros adelante de Chichén Itzá, partera que además expresa a través de un documental que espero que algún día se vea o la pasemos, que se llama La Sobada, nos muestra cómo las parteras realizan ese masaje, que no solamente es un masaje que hacen a las mujeres embarazadas, sino también que realizan el viraje, lo que llamaríamos en términos biomédicos la versión externa de los bebés para acomodarlos en el canal, ¿sí? Cosa que ya los médicos académicos, los ginecobstetras actuales, ya no realizan más. ¿Y por qué ya no realizan más? Pues porque les parece más sencillo meter anestesia y hacer la intervención quirúrgica que llamamos cesárea. Algo que ya está olvidando la biomedicina, pero que sin embargo nuestras parteras en México lo siguen conservando. Y doña Socorro, entre ellas, una mujer estupenda, que además en el documental ella muestra cómo se realiza el parto en una hamaca. Y es extraordinario la manera en que lo hace. Y al final de la película saca su cuadernito y de repente dice, bueno, 384 doñas, parto atendido con un niño de más de 4 kilos, anotando todo en su libretita, ¿sí? También otro caso de estos excepcionales de una mujer en que anotó todo esto. Esto sí lo hizo porque la Secretaría de Salud les exigía llevar un control para poderles hacer el reconocimiento a su labor, pero creo que también este cuadernito va a ser importante para saber el tipo. Cuando los estudiantes de medicina yo les paso la película, se quedan simplemente asombrados de que ellas hagan versiones externas, y segundo, pues el número de partos que tienen, qué significa la gran experiencia que ellas tienen, ¿sí? Y bueno, forman parte de esta nuestra medicina tradicional. Doña Armila, una gran curandera también de la Organización de Médicos Indígenas del estado de Chiapas, aquí en un curso que hizo, en un curso en Oaxaca, con estudiantes de Estados Unidos, donde muestra pues toda la cantidad y ese gran conocimiento de plantas medicinales que tienen, pero también son nuestras mujeres anónimas que están en la calle vendiendo sus productos medicinales. Esto está tomado en San Juan del Río, y bueno, este caudal que tenemos los mexicanos, esta riqueza que tenemos, no es nada desechable. Por supuesto, lo más importante de esta medicina tradicional mexicana, muy reconocida, es su recurso material, que es la herbolaria. La herbolaria que tenemos es fantástica, simplemente somos dentro de los primeros 3 países en todo el mundo que tenemos esta riqueza. Después de China y después de la India estamos nosotros. Desgraciadamente y lamentablemente nosotros estamos a una gran distancia de lo que han hecho los chinos y los indios con respecto a la herbolaria. Ya tienen negocios, ya tienen toda una industria que aquí apenas está en pañales. Por supuesto tenemos ejemplos de una planta medicinal conocidísima en todo el mundo y que se disfruta en todo el mundo, incluso aquí en las instalaciones de la UAM. Ya me fijé en los vendedores que hay aquí dentro de la UAM y todos venden tabaco, todos venden bastantes cigarros, ¿sí? Entonces ahí tenemos el tabaco como una de las plantas más importantes, pero en el siglo XVI se decía, el tabaco, y lo decía un autor, no solamente es un producto del diablo, sino también un producto de los ángeles. Y es un producto de los ángeles porque sirve para curar enfermedades. Entre ellas, con estas hojas, curaban empachos, ¿sí? De tal manera que era una planta importante también para problemas respiratorios. Y también se decía que era del diablo, pues porque se fumaba. Ya desde el siglo XVI ya se empezaba a condenar el uso de este tabaco, porque además
el uso que se hacía a este tabaco en rituales era muy importante para los curanderos, en términos simbólicos. Entonces, bueno, tenemos todos nuestros puestos de plantas medicinales que encontramos en toda en todo nuestro territorio. Arriba es el mercado en Saltillo y abajo doña Concepción Puga, curandera aquí de la Ciudad de México, con la que después ya les platicaré. Y resulta también de ese estudio que se hizo en los años 80 en el IMSS-Coplamar, cuáles eran las principales plantas medicinales utilizadas por los 13,000 y tantos curanderos que se habían detectado. Y aquí viene una gran sorpresa. La gran sorpresa es de que en todos los estados de la República en que estaban los curanderos, las 4 principales plantas medicinales son 1, la hierbabuena, 2, la ruda, 3, la manzanilla y 4, los pelos de elote. ¿Qué nos significa todo esto? Ya después viene la albahaca, estafiate, pasote, poleo, sábila, árnica. ¿Qué nos significa todo esto? Que aquí estamos hablando ya no de una medicina tradicional y no busquemos purezas, de una medicina tradicional indígena. Porque aquí nos estarían diciendo que nuestros médicos indígenas y nuestros terapeutas indígenas están utilizando la hierbabuena. Sí. ¿Están utilizando la manzanilla? Sí. ¿Y que están utilizando la ruda? También. Y que solamente hasta el 4º lugar ya aparece el elote, que este sí es nuestro. Y después, ¿cuáles serían nuestros? El estafiate, que viene también reconocido desde mucho antes, en el Códice Florentino, siglo XVI, y el epazote, por supuesto. O sea, nadie de nosotros va a desechar unos chilaquiles si no tiene su epazote, o un buen menudo, o unos frijoles negros caldosos. Deben de tener su epazote, si no, no saben, ¿sí? Y sin embargo, por ahí aparece la sábila. ¿La sábila es mexicana? No, la sábila no es mexicana y la consideramos todos, como parece maguey. Pues es muy mexicana. Pues no, es africana y es el aloe vera. Entonces, este cuadro nos va a sintetizar algo importante con respecto a las medicinas tradicionales de México, que ya está incorporado en toda esta hibridación, en todo este mestizaje o sincretismo, ya está estas plantas metidas por todo el país y no debemos de basarnos y ser muy mexicanistas y decir, o muy mexicas, y decir, no, pues nada más puro elote, pasote y estafiate, ¿no? Tenemos ya otros elementos externos. Aquí tienen a doña Concepción, para mí importantísima, ya van a saber por qué. Aquí aplicando a este trabajador de ferrocarriles, en aquellos tiempos Ferrocarriles Nacionales de México, ahora ya desaparecidos, que se había golpeado, aplicándole salicilato de metilo. Salicilato de metilo, pomada que se vende en la farmacia París, y que ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Una curandera utilizando fármacos? Sí. No debemos de restringir a nuestros terapeutas a que solamente utilicen hierbitas. También recetan medicamentos de patente, ¿sí? Incluso ella en algún momento dado también utilizó penicilina, ¿sí? Pero aquí está con salicilato de metilo, que es pomada y que es un analgésico tópico, que si uno le quita el metilo se convierte en el ácido acetil salicílico, descubierto, trabajado industrialmente por la Bayer, que fue el gran descubrimiento y pues su gran ganancia, porque pues, es la famosa aspirina, ¿sí? Que hasta la actualidad la seguimos utilizando, pero fue a partir de planta medicinal americana que se sacó la aspirina. Pero entonces aquí tienen a doña Concepción, ¿y qué? Utilizando el salicilato de metilo, pero también utilizando la sábila, ¿sí? Es decir, estamos con curanderos que están utilizando los recursos que tienen a su alcance. ¿Qué es lo que buscan ellos? Eficacia. Sobre todo es buscar eficacia. Y si ustedes consideraban que esto era muy mexicano, pues no, es africano. Y ya viene en la Biblia, aloe vera. En España, y están aquí unas compañeras de Barcelona, hay tiendas exclusivas en España solamente de venta de aloe vera en todas sus formas, pomadas, jarabes, jabones, de todo. Tiendas especializadas en España con respecto a aloe vera. Y aquí en México pues todavía
somos bien artesanales. Lo que seguimos utilizando es la penca nada más, exclusivamente. Dentro de nuestra medicina tradicional, pues importante también el temazcal. El temazcal, tan importante que no lo pudieron erradicar los españoles. Cuando vieron esto los españoles, les costó, se horrorizaron pues porque ahí se bañaba la gente. Y se horrorizaron porque a la entrada de todos estos temazcales estaba la divinidad protectora, que era la Temazcaltosi, la abuela de los baños. Y entonces trataron de erradicar, de quitar todo esto en toda Mesoamérica. No lo lograron. Lo que sí lograron fue quitar la imagen de entrada de la Temazcaltosi. Lograron evangelizar a los temazcaleros, las temazcaleras. Entonces ya era María, era Juan y José. Y pues eliminaron las oraciones dirigidas a la Temazcaltosi para más bien dirigirlas a Dios. Entonces esto va a continuar y va a seguir teniendo una importancia todavía hasta la actualidad, y que va a formar parte de otro de los fenómenos importantes del cuerpo y de la visión del cuerpo americano en función del equilibrio que debe de haber permanente en los cuerpos de las personas, en donde debe de estar armónico con respecto a lo frío y a lo caliente. De tal manera que cuando se rompe esa armonía, tenemos enfermedad. El ejemplo que generalmente yo ofrezco con respecto a este uso del temazcal es que se utiliza en las mujeres después del parto. ¿Y por qué después del parto? Recordemos que el embarazo es considerado en todos nuestros pueblos en Mesoamérica, indígenas, pero también mestizos, se considera como algo caliente. Todo el embarazo es considerado caliente. ¿Por qué caliente? Pues porque fue producto de un hombre caliente y de una mujer que también estaba caliente. Y entonces la calentura da lugar al embarazo. Si no hay embarazo, entonces se piensa que la mujer está estéril y que la matriz la tiene fría, helada, entonces hay que calentarla, ¿sí? Pero al contrario, el embarazo, que es producto de un acto muy caliente, entonces va a ser caliente. Por tanto, aquí, y eso deberíamos de enseñarlo en las universidades, debe de considerarse que hay prohibiciones durante este embarazo, en que la mamá y la abuela y la suegra le dicen: no, mi hijita, no tomes ese jugo de toronja, no tomes ese jugo de naranja, y mucho menos sandía. ¿Por qué? Porque todos son líquidos fríos que pueden afectar el embarazo y pueden afectar al feto. De tal manera que cuando viene el parto, ¿qué es lo que sucede? Eso que era tan caliente, de repente sale. ¿Cómo queda el cuerpo de la mujer? Se está enfriando. Y entonces es por eso que a las mujeres, en forma popular, se les da caldos calientes y se les introduce en el temazcal para que otra vez su cuerpo vuelva a equilibrarse. ¿Se entiende todo esto? ¿Sí? Entonces, lo frío y lo caliente es muy importante en todos nosotros, y eso a nivel universitario nunca se toma en cuenta. Los estudiantes de nutrición, estudiantes de enfermería o estudiantes de medicina ni lo saben, cuando debería ser una de las partes importantes que debe de darse en las universidades y en los centros de enseñanza superior. Y inseparable los recursos simbólicos que se utilizan en nuestra medicina tradicional. En el extremo izquierdo, esta madre de familia de Jamiltepec, Oaxaca, indígena, mixteca, curando. Pues ese es mi hijo. En aquel tiempo lo llevamos y dijeron: no, pues es que está asustado. Pues bueno, pues ahora a curarlo. Ahora ya trabaja en Nueva York, ya todo muy bien el muchacho. Pero importante entonces estos tratamientos con saumerio, con huevo, con pirul, ¿sí? Nuestros médicos urbanos, tenemos arriba pues su altar importante donde están elementos católicos, el niño Dios sentadito, la cruz cristiana, Martín Caballero, pero también pues esa señora ictérica, amarillenta, asiática, ¿no? Que no sabemos por qué está ahí, y sin embargo también abajo observamos en su mesa ritual incluso pirámides, o sea, ya toda una revoltura importante que forma parte de esta medicina tradicional nuestra. Recursos simbólicos,
en esto estamos utilizando, viendo los amuletos, y esto pertenece, son fotos de las que eran mis pacientes en la Clínica 7, aquí cerca, en Huipulco, que llevaban a sus hijas con sus amuletos, ¿sí? Algunos compañeros, algunos colegas regañándoles que pues, eso ya eran tonterías, y sin embargo, la que ustedes tienen a su izquierda, pues la niña ya la habían ojeado en 2 ocasiones anteriores. O sea, había una experiencia, una vivencia importante, ¿no? Y si el médico le dice, deje de usar eso o se lo quita, ¿le va a hacer caso? No, en absoluto, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes de medicina, que esto es nuestro cotidiano en las consultas. Y entonces aquí entramos en otra parte importante. De ese estudio que se hizo en los años 80, se les preguntó a esos 13,000 y tantos curanderos, oigan, ¿y ustedes qué es lo que curan? Y entonces salió por primera vez, en términos cuantitativos, cuáles eran las 10 principales enfermedades, y aquí anoto por lo menos las primeras 5, de las cuales las 4 primeras son con un tratamiento absolutamente de medicina tradicional, que es el mal de ojo, en primer lugar, el empacho, segundo, tercero, el susto, espanto, y cuarto, la caída de mollera.